Bueno, pues en el vídeo de hoy voy a romper una lanza por la sabiduría popular de nuestras abuelas, que después de tanto estudiar y tantos libros como me he leído, me acuerdo mucho de las abuelas en el vídeo de hoy cuando decían algo así como... Que va todo el rato con la chepa, ponte derecha ya que te va a quedar jorobadita. Y bueno, de algo parecido va este vídeo. ¡Vamos al lío! Hola, soy Noelia Cano y este canal es Autoestima y Más, un canal con información de calidad y ejercicios prácticos para mejorar todos los aspectos que tienen que ver con tu autoestima. Y uno de esos aspectos es la postura corporal, que forma parte de nuestro lenguaje no verbal, así que de eso va a ir el vídeo de hoy. Vamos a empezar con la fundamentación teórica, dando información de calidad sobre el lenguaje no verbal, porque es importante, la postura y también un poquito vamos a hablar sobre la sonrisa social. Luego vamos a dar algunos ejemplos cotidianos y conocidos de lo que hayamos hablado en la parte teórica y finalmente vamos a terminar con un par de propuestas prácticas para que tú puedas llevar también a tu crecimiento personal estas ideas que vamos a ver hoy. Así que empiezo. El padre del lenguaje no verbal se considera un antropólogo estadounidense llamado Bert Weistel, que tiene un apellido que me encanta mi pronunciar, no se podía llamar Smith, ¿vale? Pues este señor era antropólogo y fue de los primeros que estudió el lenguaje no verbal en animales y en el ser humano también. Creó el término, digo, me queda en blanco, voy a mirar mi chuletilla, creó el término kinésica para referirse a todo ese repertorio de conductas que utilizamos para apoyar nuestro lenguaje o cuando no hablamos, pero sí estamos expresando, como por ejemplo los gestos, las expresiones de la cara y la postura corporal, que es todo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Mucho más adelante, Paul Ekman, que es bastante conocido y de hecho os voy a recomendar un libro de él que lo tengo por aquí, que es que dice ese gesto. Si os gusta todo este mundo de un poco interpretar los gestos y el lenguaje no verbal de las personas, él fue una de las personas que más ha producido, que más material ha generado en este campo y de hecho él inspiró una serie que también os voy a recomendar que se llama Lie to Me, miénteme. Os cuento, este hombre estudió sobre las microexpresiones faciales y se dio cuenta de que como las emociones son universales, en cualquier momento de la cultura y de la historia, nuestras emociones como humanos coinciden. Da igual el sexo, el género, la cultura, un millón de cosas más. La raza no importa. Tenemos las mismas expresiones faciales. Y él estudió a tribus, viajó por el mundo en diferentes culturas y las comparó. Y entonces llegó a la conclusión en su extenso estudio de que cuando sentimos una emoción, todos tenemos una microexpresión semejante o muy parecida, con la forma de la ceja, la nariz, los labios. Él lo estudió muy en detalle, con muchísimas fotografías. Y se inspiraron en estos estudios para hacer la serie Lie to Me, que consiste en que un señor experto en las microexpresiones va resolviendo cada capítulo un caso en el que se supone que alguien puede estar mintiendo o no. Y él lo sabe gracias a las expresiones faciales, porque bueno, todos sabemos, no es ningún secreto, que a veces hacemos gestos que pueden delatar, ¿no? Que estamos mintiendo. Así que si os interesa, yo os lo dejo como apunte entre los recursos que vamos a ver y luego al final del vídeo, como siempre, en la cajita de descripción os voy a enlazar todos los materiales que estén relacionados con esto que estoy diciendo, ¿vale? Más adelante, el lenguaje no verbal, bueno, también en los años 60 Flora Davis hizo un libro que se lo tengo en formato digital, que también es muy interesante acerca de los gestos, aunque para mi gusto la estructura le falla un poco, pero bueno, es también interesante. Y finalmente os cito en el presente a Amy Cuddy, que la vamos a recuperar después porque ya nos habla de la postura de poder y cómo nuestra propia postura nos influye a nosotros mismos, nos retroalimenta, es súper interesante. ¿Y cómo de importante es el lenguaje no verbal? Pues hubo un psicólogo alemán que hizo una gráfica muy completa explicándonos que cuando hablamos lo que menos importa es el lenguaje expresivo y mucho más importante es el lenguaje no verbal. De hecho, él hablaba de una serie de cifras, él creó la regla 7, 38, 55, en la que lo que decimos es el 7% de lo que importa en la comunicación, como lo decimos sería el 38% y el 55% sería cómo lo expresamos a través de nuestro lenguaje corporal. Con el paso del tiempo se han hecho más investigaciones en esta línea y se ha demostrado que este esquema no se puede aplicar a cualquier situación, porque sí que hay diferentes variables cuando estamos hablando de comunicación, de información más objetiva, pero sí se cumple cuando estamos hablando de emociones y al fin y al cabo eso es lo que nos interesa a nosotros porque es de lo que se trata en este vídeo y en este canal, ¿no? Entonces en ese aspecto sí que se cumple bastante, que muchas veces tu postura corporal
es más importante que el mensaje que tú estás emitiendo para el receptor, o le cala más. Tiene que haber una coherencia, por tanto. Aquí he seleccionado yo algunas frases que me parecen interesantes, ¿no? De algunos autores que han escrito también sobre lenguaje no verbal, que dice: comunicamos constantemente nuestros sentimientos reales por medio del lenguaje del comportamiento. Esto lo dijo Hall en 1989. Luego Fast, en el 84, dijo: representamos nuestro estado de ánimo con el lenguaje corporal, no verbal. Es lógico, porque muchas veces culturalmente se nos enseña que hay ciertas emociones o ciertos sentimientos que es mejor no comentarlo, o no hay que decirlo, o en ciertos contextos no debemos sacarlo porque no es profesional o no es adulto, y entonces al final eso terminamos comunicándolo, pues eso, con gestos y con nuestra postura corporal. Y de hecho, nosotros mismos alguna vez hemos leído a la otra persona, una persona que a lo mejor conocemos muy bien, como puede ser un hijo nuestro, o un amigo, o un hermano, o a lo mejor no tanto, un conocido, y nos ha llegado y viendo su expresión corporal le hemos dicho: ¿a ti qué te pasa? Eso es un ejemplo de cómo transmitimos información aunque no hablemos, con nuestra postura y con nuestro lenguaje corporal. En el campo de algunas profesiones, como por ejemplo la medicina, el derecho y la docencia, la postura corporal, los gestos son importantísimos porque, como decíamos, muchas veces pueden captar mejor la atención, dar más credibilidad y que el mensaje llegue mejor a nuestros receptores. De hecho, hay una cita aquí también que me parece muy interesante de Martín y otros en 2002 que dice: aunque la palabra del maestro tiene un poder especial, el docente dice más con su cuerpo y con su forma de hablar que con las propias palabras. Pues lo mismo que se aplica al docente lo podemos aplicar a diferentes situaciones de comunicación. Pero bueno, me voy a centrar ya un poco más en el tema de la postura corporal. Y de las primeras personas que habla sobre esto de una forma un poquito más extensa es un psicólogo francés llamado Correis, que me imagino que se pronunciará de otra manera en francés, pero bueno, como yo no estoy muy ducha en este idioma, lo digo así, que él definió las 5 formas en las que nos relacionamos con nosotros, con los demás y con el medio a través de nuestra postura corporal, y que son muy interesantes porque las vamos a sacar luego en el ejercicio práctico para que aprendamos a evaluar nuestra propia postura corporal y a mejorarla. A mejorarla no en aras de la salud, que sería el ponte derecho que nos decían las abuelas, sino también en aras de la salud mental, que sería ser consciente de lo que transmito y de lo que me retroalimento yo también cuando estoy transmitiendo ese tipo de cosas. Y llegado a este punto, sí vamos a sacar, no necesito chuleta para hablar de Amy Cuddy porque me fascina y he leído mucho sobre ella y he visto sus charlates muchas veces. Así que os voy a contar qué fue lo que dijo Amy Cuddy. Amy Cuddy es una psicóloga estadounidense, de hecho es profesora en Harvard, y su vida, bueno, si veis la charlate, que os la voy a dejar enlazada, ahí lo cuenta. Ella pues tuvo unas circunstancias personales que le cambiaron la vida. Pero bueno, lo importante es que ella formuló la teoría de la postura de poder. La formuló, la investigó, la demostró y es lo que vamos a contar ahora, que es lo que me parece fascinante. La teoría de la postura de poder dice que si adoptamos una postura de superhéroe, así, ¿no? Ocupando espacio, esta es la básica que ella comenta, y también así, pero bueno, en realidad se puede adaptar. Si adoptas esa postura, tu cerebro, a los minutos de adoptarla, empieza a segregar más testosterona, Noelia, más testosterona, y a disminuir el cortisol. ¿Y esto qué implica? Pues implica que tú sientes más euforia, más dominación y menos estrés. Por lo tanto, si tú utilizas o practicas esta postura de poder antes de una exposición oral, de una entrevista de trabajo, de un examen, podrías sentirte más empoderada y podrías hacerlo mejor porque tú te retroalimentas de ella, porque tu cerebro empieza a segregar esas hormonas y a disminuir el cortisol, como hemos dicho, ¿no? Entonces, ella lo ha probado, lo ha demostrado, y luego vamos a ver en los ejemplos prácticos cómo hay personas famosas que adoptan esas posturas y es verdad que lo que transmiten es poder. De hecho, todo esto también está basado en estudios antropológicos y en estudios etnológicos, porque los propios animales adoptan postura de poder cuando son más agresivos, más dominantes, y posturas de indefensión, de pasividad, como un ratoncillo, que le pongo yo siempre el ejemplo a mis alumnos, cuando son más pasivos, cuando su técnica siempre es la huida. A las personas nos pasa igual, podríamos exportar esto. Si os fijáis en el lenguaje personal, en el lenguaje corporal de las personas, me emociono y corro, pues podemos ver que las personas que son más seguras de sí mismas tienden a adoptar posturas donde están derechos, erguidos, donde no tienen ningún problema en utilizar el espacio, ¿vale? Y las personas con indefensión o con sensación de baja autoestima, pues tienden a cerrarse en sí mismos, a tener una postura de indefensión. Y eso muchas veces pues genera en los demás
les estás enviando un mensaje, les estás dando información. Por eso conocer la postura que tú desarrollas en un momento dado es muy importante. Pero además de mandarle mensajes a los demás, como digo, lo importante que aportó Amy Cuddy es que te estás mandando mensajes a ti mismo. Bueno, pues vamos ya con el último punto de la fundamentación teórica, que es sobre la sonrisa social. La sonrisa que hacemos cuando vemos a otras personas y que además es contagiosa. Hay numerosos estudios al respecto. Hay un vídeo en YouTube donde se puede ver, por ejemplo, cómo una persona que sube a un autobús es capaz de contagiar no ya su sonrisa, sino su risa a la mayoría de los pasajeros. Y esto tiene una explicación también. Resulta que esto ocurre porque tenemos neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que están especializadas en la empatía. Se descubrieron alrededor de los años 60 y demuestran que como somos animales sociales, que no podemos vivir solos y de hecho en nuestro periodo de vida el tiempo que necesitamos estar tutelado por adultos es mucho mayor que en otras especies, necesitamos despertar la empatía en los demás y ser capaces también de conectar con ellos. Para esto sirven las neuronas espejo y que son las culpables de comportamientos, como digo, como la sonrisa social. Y en este campo hay una psicóloga también norteamericana, profesora de la Universidad de Carolina del Norte, que se llama Barbara Fredrickson. Que se llama Barbara Fredrickson y que desarrolló un modelo muy interesante acerca de cómo cuando vivimos emociones positivas aprendemos de ese momento, desarrollamos esquemas de pensamiento y también nos enriquecemos de forma cognitiva, no solo de forma emocional por sentir esa emoción positiva. Y esos esquemas además luego los vamos aplicando a otras situaciones y se produce un aprendizaje ascendente. ¿Vale? Con lo cual de cada una de esas situaciones pues nos enriquecemos y crecemos también a nivel cognitivo. Es un modelo muy interesante y también, no sé si he dicho ya, que os voy a dejar, seguro que sí, pero bueno, os voy a dejar ampliación de toda esta información en la cajita de descripción. Y dicho esto, paso ya a los ejemplos. ¿Vale? Si buscamos en internet ejemplos sobre la postura corporal, pues nos salen muchos ejemplos de políticos, cómo adoptan pues eso, esas poses de poder en algunos casos, o cómo se nota porque están mintiendo en algunos discursos por las microexpresiones que están haciendo o por los gestos de las manos. Pero yo no quería ceñirme a eso porque ese material pues yo ya lo había visto y no me resultaba especialmente nuevo. Y buscando, pues me di cuenta de sobre la postura, me di cuenta de algo que me llamó muchísimo la atención viendo fotos de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, y su mujer. Resulta que si os fijáis en todas las fotos, o en casi todas las fotos que hay en internet, él está siempre un pasito pequeño por delante de ella, siempre, y eso denota pues la postura de poder. Él es el presidente y ella siempre va un poquito por detrás, incluso cuando parece que están en paralelo, él está delante. Pero es que hay un más allá todavía, que son las fotos de la familia real española, especialmente de las dos hermanitas, de las dos infantas, una futura reina y la otra infanta, donde se ve también que Leonor, si os fijáis, siempre está unos centímetros por delante que su hermana. Es una forma de expresar poder con lenguaje corporal, con la postura, con la ubicación en el espacio, sin decir nada, de forma que además eso pues es casi publicidad subliminal, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pero ahí está. Y luego, sobre la postura de poder, me resultó muy llamativo. ¿Sabéis quién usa la postura de poder muchísimo? Beyoncé. ¡La Beyoncé! Si os fijáis en fotos y en vídeos, Beyoncé hace la postura de la Wonder Woman muchísimo, pero luego pensé, ¿a quién más le he visto yo esto? Pues yo esto se lo he visto a una cantante que me gustaba mucho en los 90, aunque para mi gusto no ha sabido envejecer con dignidad, como es Madonna, que fue una de las representantes que, bueno, en aquella época pues fue un poco más moderna de lo que había en general, ¿no? Más transgresora, o mejor dicho. Y ahora, ¿quién hace mucho esa postura también? Pues Rosalía también lo hace, podéis buscarla y podéis ver como muchas veces adopta, es muy folclórica, la postura de superhéroe también, la postura de las manos en las caderas, el pecho hacia adelante y los codos, ¿vale? Como dato curioso. Y vamos a pasar a los ejercicios. Y para esto voy a retomar, os dije antes que había un psicólogo francés que se llamaba Corras, pues él nos habló de 5 aspectos con respecto a nuestra postura, ¿vale? Que es importante retomarla porque en el primer ejercicio creo que puede ser muy valioso para que aprendamos a detectar y a conocer nuestra postura y en función de lo que veamos mejorarla si es necesario. Él nos decía que había 5 puntos que podéis tener en cuenta también, como digo, pues si vais a una entrevista de trabajo o si vais a una exposición de un examen o algo así. El primero es la respiración. Parece mentira lo importante que es la respiración y esto va a salir en más vídeos,
y nos pasa desapercibida totalmente y no la controlamos y no la trabajamos. La primera, yo que hablo súper deprisa y hago una respiración muy superficial. Entonces, cuando estamos en una exposición o queremos cuidar nuestra postura, lo primero que tenemos que mirar es cómo estamos respirando. Porque una respiración muy agitada, una respiración en la que estemos hiperventilando, por un lado transmite nerviosismo e inseguridad, pero es que por otro lado a ti te acelera el pulso, te acelera el corazón y tu cerebro entiende que está en una situación de peligro, por lo tanto vas a empezar a segregar cortisol, que es la hormona del estrés, y al final es un círculo vicioso. O sea que la respiración, respirar despacio, respirar profundo es lo primero y es muy importante. El segundo punto sería cómo te relacionas contigo mismo, con tu cuerpo, ¿vale? A veces, como decía antes, nos tocamos la cara, denota inseguridad, puede denotar coqueteo, eso en el libro que os he comentado también sale, ¿vale? Cómo tú estás expresando tu relación con tu cuerpo, o nos tapamos de alguna manera porque nos resulta incómodo. Eso a veces cuando nosotros nos estamos mirando en el espejo es muy difícil detectar estas cosas porque somos conscientes de que nos estamos mirando en el espejo y entonces todo es algo artificial, pero es muy útil si tienes fotos o grabaciones en las que tú salgas sin darte cuenta o sin estar pendiente todo el rato de que estaba siendo grabado o grabada. Es muy útil porque yo me he visto a mí misma en fotos o en grabaciones que no he sido consciente y me he dado cuenta de muchísimas cosas de las que yo pues no sabía que hago sin darme cuenta. Es interesante. Hemos dicho la respiración, la relación con tu cuerpo, la relación con los demás, ¿vale? De manera que el espacio que tú marques con los demás, pues decía este psicólogo que podía ser de 4 tipos. El íntimo que es que le estás viendo los poros, que lo tienes pues a lo mejor con tu pareja y con tus hijos. El personal, que lo tienes cuando hay una relación de confianza o con un compañero, con un amigo, pero que ya hay cierta distancia. El social, que es cuando tú estás en una situación pues social, pues por ejemplo en el trabajo o haciendo la compra, y el público, que es ya cuando tú estás haciendo una exposición y están los que te están viendo, los receptores, y tú. Va aumentando la distancia conforme a los 4 conceptos que he dicho. Eso es otro elemento que podemos observar, pues porque muchas veces cuando somos demasiado agresivos se reduce el espacio, reducimos sin darnos cuenta el espacio interpersonal y eso tampoco es positivo, pero a veces cuando somos muy pasivos pues mantenemos mucho espacio, mucha distancia y eso pues lo que está denotando es falta de confianza también, entonces también es un aspecto importante. También destacaba Corres la relación con los objetos, de forma que a veces cuando estamos hablando y estamos haciendo gestos con los objetos, pues podemos dar a entender cierto nerviosismo, cierta agitación. Y también finalmente la relación con el espacio, pero no tanto con las otras personas, como si cuando tú estás hablando, te estás dirigiendo a tu público o en tu exposición, estás utilizando el espacio o te estás quedando ahí como que tienes miedo. Eso también pues da mucha información a los demás sobre cómo tú te sientes y a ti mismo. O sea que yo os propongo que en base a todos estos aspectos, que os voy a dejar por supuesto en una ficha, enlazado abajo como siempre, pues os evaluéis, tengáis curiosidad, os miréis y veamos si es posible mejorar en algún aspecto, pues porque va a ser muy útil en ciertas situaciones. Y finalmente el segundo ejercicio simplemente es que hagáis la postura de poder, que la probéis y me contéis, me encantaría que me contarais en comentarios si ha funcionado, si habéis notado alguna pequeña mejoría. Yo lo hago, pero además que es muy curioso porque yo lo he hecho siempre de forma inconsciente. Cuando yo descubrí a Amy Cuddy, pues igual hace 3 o 4 años que leí sobre ella por primera vez. Y es que yo siempre, cuando entro en clase, hago así, o a veces me apoyo en la mesa así. Pero claro, es una posición, pues es un poco empoderante esa posición. Y yo lo hago sin darme cuenta. Pero pues creo porque es una forma inconsciente de transmitir seguridad en mí misma y creo que eso es importante, más cuando trabajas con personas y con gente joven también a veces es lo que es importante. Entonces pues, oye, me ha gustado saber que yo lo hacía sin darme cuenta y confío y creo que sí, creo que es algo que me ayuda en un momento dado a llevar un poco la disciplina de la clase y tal, entre muchas otras cosas por supuesto. Bueno, en fin, espero que os haya resultado interesante el vídeo, también os dejaré un Genially con un resumen de todo lo explicado y como siempre digo, espero que te haya resultado útil a ti, si es así, compártelo y si crees que lo que digo en este vídeo le puede resultar útil a alguien que tú conoces, házelo saber porque así le estás ayudando. Muchísimas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Apellido un poquito difícil de pronunciar para mí, ya vamos a empezar, y se llamaba
Birth Whitetail. Oh, no, lo voy a tener que decir otra vez. Birth Whitetail. Birth Whitetail. Bueno, pues empecemos. El lenguaje no verbal fue por primera vez... ¿Qué soltura tengo hoy? Estoy de un suelto como gaveta. Dale papi que te suelta como gavete. Este tipo de informaciones, si os resultan interesantes, es... ¿cómo se llamaba esta mujer? Oye, estoy fatal. Madre mía, cómo estoy, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Pero si es la hija del otro que se murió. Pero en este campo está Bárbara Friedrich... Lo voy a mirar.